Algunas mujeres que se encuentran aproximadamente entre los 40 y los 60 años son más susceptibles a desarrollar lo que se conoce como hombro congelado. Ya que están de regreso en su programa Torre Médica, en el segundo bloque, segunda parte de entrevistas con la licenciada Daniela Ramírez. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, gracias. Feliz de compartir este espacio con ustedes y con el público. Pues la licenciada Daniela ella es especialista en rehabilitación física y obviamente alguien que paulatinamente ha ido demostrando, y lo digo como una experiencia personal y profesional, Dani, porque entiendo que el haber experimentado como paciente tuyo una terapia física creo que me ayudó mucho a quitar de mi prospecto clínico. Y era la primera pregunta que tenía propuesta para ti. ¿La terapia física en un manejo puede evitar una cirugía? Estoy convencido que sí, porque lo que llevo del diagnóstico de mi padecimiento y los últimos 2 meses que hemos trabajado juntos, he notado que mi molestia desapareció ya casi en un 90%. Hoy que hacía mi terapia física decía, qué padre que me toca compartir esta experiencia y este micrófono para decirle que he sido obediente a lo que se me sugirió y creo que la disciplina en la rehabilitación física cambia mucho el prospecto. Entonces creo que la respuesta está implícita. Todo paciente que obedece una terapia física en lesiones de hombro puede mejorar, ¿cierto? Sí, por supuesto. Como usted mismo lo experimentó, cuando tenemos un apego adecuado al tratamiento de rehabilitación que se nos indica, pues evitamos que se siga agravando nuestra lesión y con esto pues evitamos una cuestión quirúrgica que va a ser más invasiva, va a ser más tardado, más doloroso, siempre y cuando la lesión inicial no sea por medio de un traumatismo o algo inicialmente grave que requiera un manejo quirúrgico desde el principio. Fíjate, Daniela, pues nosotros tenemos una hija que juega voleibol. Y ya en una ocasión a principios de año tuvo una lesión. La llevamos con un médico deportista, le estuvieron dando rehabilitación. Pero, ¿por qué, según tu experiencia, por qué es tan frecuente que existan lesiones en el hombro? Es tan frecuente por el tipo de articulación que es una articulación multiaxial. Esto quiere decir que tiene 6 diferentes movimientos en los 3 ejes de movimientos distintos. Hace flexión, extensión, rotación interna, externa, abducción, aducción y con esto nos lleva al séptimo que sería la circunducción. Aparte, sus componentes óseos no brindan mucha estabilidad ya que la superficie de la cabeza del húmero es mayor a la superficie de la cavidad glenoidea. Entonces, por estos factores juntos es tan propenso que sea altamente común que las personas se lesionen y más si son físicamente activas. Y lo dijo el doctor Jorge en la primera entrevista, todos llegados a cierto grupo de edad, tenemos una susceptibilidad de desarrollar algún nivel de lesión y obviamente desgarros crónicos por el propio desgaste. Entiendo que esta articulación, al tener un trabajo tan intenso en nuestro día a día, pues obviamente sufre cambios posturales que se van haciendo de manera incisiva y de manera repetitiva, porque obviamente el trauma se vincula mucho más, por eso existe el codo del tenista y otras múltiples lesiones, pero es importante qué consecuencias al no tratar la lesión podemos tener. Bueno, es muy común que las personas o nosotros también como pacientes digamos, bueno, es un dolor temporal, se me va a pasar. Y continúa pasando el tiempo y esto nos puede llevar a que se agrave más la lesión, más de lo que era en un principio, de no darle un abordaje adecuado y un tratamiento adecuado desde que notamos que tenemos una molestia. Es mejor descartar, estar tranquilos y tratarlo a simplemente pues estar dejando pasar el tiempo y que se nos haga algo mucho más grave. Dani, ¿y qué es mejor para el hombro? ¿Una terapia activa o una terapia pasiva? Muy buena pregunta. Esto es un tema un poco controversial, ya que la terapia pasiva nos va a brindar efecto analgésico temporal, lo cual es muy bueno. ¿Qué viene siendo el hielo? Que viene siendo electroterapia, masoterapia. Es muy bueno porque eso nos disminuye el dolor temporalmente en el paciente y eso nos va a ayudar a que pueda tener un adecuado apego al tratamiento, porque la hipervigilancia al dolor, al movimiento, pues me duele, no lo hago. Entonces, esta terapia pasiva nos va a ayudar a reducir ese dolor y que se pueda hacer lo que verdaderamente funciona a largo plazo, que es la terapia activa, es el ejercicio. Esto nos va a readaptar a nuestras actividades cotidianas o incluso actividades deportivas. Es importante, Dani, ahorita que hiciste mención a eso, lo digo por el caso y vuelvo a mí, porque de alguna manera te debo decir que lo que sufrí me dio pie a tocarle el tema en la producción, porque la lesión de hombro yo contemplé cuando decidí por cuenta propia solicitar una resonancia magnética de hombro, porque de verdad mi molestia
iba a 7 meses y no tenía un plano de mejoría. Dije, seguramente esto ya tiene una característica quirúrgica y yo lo estoy obviando. Cuando me lo dijo el ortopedista y cuando me lo compartí contigo, es que era la falta de movilidad y era la falta de terapia, pero era el miedo a que me siguiera doliendo porque no había hecho los ejercicios y la terapia con la constancia que debía ni los movimientos adecuados por miedo a que me siguiera doliendo. Una vez que fue integrando paulatinamente y que empecé a percibir que teníamos que ir haciendo una modificación de acuerdo a la escala de movilidad que yo iba teniendo paulatinamente, por lo tanto esto lleva un orden progresivo, ¿cierto? Sí, es muy importante hacer la evaluación, qué limitaciones tiene actualmente el paciente y con eso se va a ir planteando el programa de rehabilitación de acuerdo a las fases. Tiene fases y con esto pues se va a poder ir progresando, aumentando dificultad, aumentando peso, de acuerdo al contexto al que necesitemos readaptarlo. Y mientras estás en tus fisioterapias, ¿puedes continuar con tu vida cotidiana? O en el caso de, por ejemplo, mi hija que juega voleibol, a ella sí le dijeron durante las 10 sesiones, 0 deporte, ¿no? Se puede continuar con las actividades de la vida cotidiana, pero en algunas ocasiones sí se indica tratar de bajar un poco el nivel deportivo, ya que esto sí es más demandante, es una actividad más demandante. Entonces, actividades de la vida cotidiana, nuestras cosas, nuestros pendientes sí se puede, siempre y cuando tengamos el cuidado necesario, y las actividades deportivas son las que se pueden o no pausar temporalmente. Y la rehabilitación, de acuerdo a las características y la lesión de cada paciente, sé que esto debe ser algo individualizado, pero ¿con qué frecuencia la debe de realizar el paciente? Una vez que está establecido un diagnóstico, me refiero específicamente, por parte de ustedes, ¿cada cuánto deben de ofrecerle terapia? 2, 3, 4 veces. ¿Eso va de acuerdo a cada paciente? Va de acuerdo a cada paciente. La terapia activa, que serían las indicaciones que se llevan a casa, se suelen indicar para todos los días, y ya las visitas del fisioterapeuta pues puede variar. Incluso hay veces que se pueden hasta atrasar 1 vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, pero sí es necesario para poder dar el seguimiento continuamente. Pero, por ejemplo, aparte de esos días que tú los ves, también se les recomienda continuar ejercicios en casa, me imagino, Sí, ¿no? claro, Porque se llevan muy indicaciones. disciplinados. Se llevan indicaciones para hacer todos los días en casa y que se pueda ver un avance, porque si solamente nos quedamos con las sesiones con el fisioterapeuta, no se avanza como esperaríamos. Es una pregunta que quizás resulta difícil para contestarla por ti, pero creo que vale la pena por lo que hizo mención el doctor Jorge, que muchos de los pacientes primero pueden empezar una terapia antes de contemplar un acto quirúrgico u otro manejo. Una vez que lo evalúa el ortopedista, la importancia y el rol que juega el fisioterapeuta para evitar una condición que vaya a agravar el problema de hombro. La importancia del fisioterapeuta es porque nos va a poder dosificar adecuadamente el ejercicio. Lo que pasa con esto es que muchas veces el seguir con el ejercicio como si no tuviéramos lesión nos va a llevar a agravarla, pero también la inmovilidad completa nos va a llevar a que no haya una readaptación. Entonces, por eso es muy importante acudir con el fisioterapeuta, ya que es el especialista en dosificación del movimiento, justamente. Dani, y como pacientes, ¿cómo podemos saber si la terapia que estamos llevando a cabo es la adecuada? ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Nos damos cuenta porque vamos a tener progresión, ya sea en rango de movimiento. Si lo tenemos limitado, vamos a ir viendo que va a ir aumentando a funcional o incluso a rango de movimiento completo. Nos vamos a dar cuenta porque también el dolor puede ir disminuyendo, entonces van a haber diferentes parámetros que a los pacientes les haga saber que el tratamiento está siendo el adecuado. En todo caso de que esto no sea así, es muy importante comunicarlo para que se pueda hacer una modificación adecuada. Algo de lo que los pacientes frecuentemente hacen como parte de un error, y creo que eso lo vimos en la parte de Torre Urbana, en donde salió Lalo junto con Violeta a entrevistar a la población, y nos damos cuenta que el más del 90% de los entrevistados, todos recurrieron a ellos mismos para hacerse un abordaje. Creo que por ahí parte, ¿no? Sí, claro. Sí, es muy importante acudir con el especialista adecuado, que sería primero descartar alguna cuestión mayor, que sería quirúrgica, y después con el especialista en movimiento, porque como les mencioné anteriormente, va a ser el que nos dé la adecuada dosificación, que no nos perjudique y nos beneficie lo más que se pueda. Obviamente, la parte importante a contemplar, Dani, yo creo que para los que nos ven a través de la pantalla, es importante que un rehabilitador
un terapista, tenga una comunicación permanente con su especialista a cargo, en este caso el ortopedista que estuvo evaluando el padecimiento, para saber el nivel de progresión y si el paciente se atora, ¿sí?, en su etapa de rehabilitación, el dolor se incrementa, no vemos que evolucione de manera satisfactoria, hay que retomar y reevaluar el caso. Pero creo que a veces los profesionales de la salud nos cuesta un poquito de trabajo todo esto, y ese es un aspecto que vamos a detallar más en la mesa de conclusiones para que tanto tú como el doctor Jorge le definan a la población cómo abordar de manera apropiada, de manera temprana, pero por especialistas, un problema de hombre. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos en Torre Médica. No todas las fracturas o lesiones que tienen que ver con el manguito rotador deben ser intervenidas quirúrgicamente.